Bueno chicos, en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? También llamado SRIS o SIRS, la sepsis y el shock. No vamos a ahondar en el shock, ¿sí? Los tipos de shock, porque eso lo hemos dejado para otro video, pero sí vamos a definir estos conceptos y vamos a mostrar pues su valor para que puedan diferenciarlos, ¿sí? Y que les sea de utilidad en lo que es la práctica de la medicina. Primero, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Nos dice claramente que es un síndrome, ¿sí? Entonces, nosotros definimos que el síndrome, ¿sí? Es síndrome es igual a un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Que proceden pues de una misma fisiopatología, ¿sí? Segundo, nos dice que es una respuesta inflamatoria, ¿ya? Una respuesta inflamatoria quiere decir que un organismo, sí, o un tejido, ya ha desencadenado diferentes acciones contra un patógeno, sí, que puede ser un agente microbiano, puede ser un virus, un hongo, o puede ser una sustancia irritante. También puede ser un golpe, sí. Por esa misma razón es que nosotros decimos que en el SIRS, ¿sí? No simplemente se habla de una infección, entonces puede ser una infección, pero también puede ser una quemadura, puede ser un traumatismo, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Entonces podemos tener varios agentes, ¿sí? Y sistémico nos quiere decir que este se ha propagado, es decir, es multiorgánico, ¿sí? Se ha propagado y ahora ya tiene el carácter de ser multiorgánico. Es decir, si había empezado en la piel, digamos, la quemadura, pues ya está afectado a los riñones, por así decirlo, por poner un ejemplo. O si ha empezado pues esto en el hígado, ya tiene repercusiones, digamos, en el sistema nervioso central, solo por poner un ejemplo de esto. Ahora, ¿qué es lo que le caracteriza al síndrome, ¿sí? De respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se caracteriza por cuatro componentes. Entonces tenemos cuatro componentes, ¿sí? El primer componente que nosotros tenemos es la temperatura, ¿sí? Hay alteraciones de la temperatura. Entonces puede haber elevación de la misma, con fiebre, ¿sí? Y esta fiebre puede presentarse superior a los 38 grados centígrados, ¿ya? O puede haber una hipotermia, ¿sí? Con una temperatura menor a 36 grados centígrados, ¿ya? El segundo componente que nosotros tenemos, ¿sí? Es el de la frecuencia cardíaca. Este de frecuencia cardíaca tiene que estar superior, ¿no es cierto?, a los 90 latidos por minuto. Es decir, nosotros vamos a tener aquí una taquicardia, ¿ya? Tercer componente, nosotros tenemos a la frecuencia respiratoria. En la frecuencia respiratoria, pues nosotros vamos a tener que deberá ser mayor de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? O lo que nosotros llamamos una taquipnea, ¿sí? Una taquipnea. Y por último, ¿sí? El cuarto componente es el recuento, ¿no?, de leucocitos, que también puede ser elevado, ¿sí? Que también puede ser elevado, ¿ya? Provocándose una leucocitosis,
leucocitosis, ¿sí? Superior a 12.000 leucocitos por centímetro cúbico, o puede existir también una leucopenia, ¿sí? Pudiéndose contar menos de 4.000 leucocitos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, con estos componentes. Ahora, no necesariamente los 4 componentes necesitan estar presentes para que se hable de que existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Con cualquiera de los 4 que nosotros tenemos acá, ¿sí? Cualquiera de estos, sumamos 2, por ejemplo, temperatura y frecuencia cardíaca, ya tenemos el síndrome. Si sumamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o recuento de leucocitos, ya tenemos el síndrome, ¿verdad? Entonces, que nos quede pues esto claro, ¿sí? Para poder entender que no necesariamente deben estar las 4, sino con 2, ¿sí? Ya se manifiesta este síndrome. Ahora, este síndrome, ¿sí? Se diferencia del siguiente concepto llamado sepsis por una sencilla razón. En la sepsis, que también es una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y por ende tenemos que, al ser una respuesta inflamatoria, debe tener los 4 componentes, ¿sí? Que tiene los 4 componentes. Aquí nosotros tenemos que existe ya un foco de infección documentada. Es decir, nosotros ya tenemos aquí un foco de infección documentada. Este foco de infección documentada puede ser ya sea por un cultivo, ¿sí? Un cultivo cualquiera, puede ser visualmente una herida, ¿sí? Una herida, o nosotros podemos ver por ejemplo, podemos ver un pus, ¿sí? Un foco de un quiste, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera. Pero ya tenemos un foco de infección documentada, que es lo importante. Esta sepsis, ¿sí? Fisiopatológicamente tiene dos bases, o se basa en dos fenómenos. El primero es una desregulación de la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Y la segunda, una alteración de la microcirculación. ¿Ya? Entonces tendremos aquí a la sepsis. Ahora, ¿qué pasa con la sepsis? Que en la sepsis, ¿sí? Aparece también un signo nuevo, ¿ya? Un signo nuevo que nos muestra a nosotros que existe una alteración de la microcirculación, que es, por ejemplo, la disfunción o la hiperperfusión, ¿sí? Hipoperfusión, perdón, de algún órgano, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos aquí a la sepsis, ¿ya? Ahora, la sepsis, ¿sí? Puede ir a una sepsis severa, ¿sí? Vamos a hacerlo acá nomás. Estamos hablando del mismo tema. Puede ser una sepsis severa, ¿ya? ¿Y qué pasa con la sepsis severa? Que a los 4 componentes, ¿sí? 4 componentes que tuvimos en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se le suman algunos componentes más. Se le van a sumar, en este caso, la hipotensión,
¿sí? Se le va a sumar también la oliguria, se le va a sumar una acidosis láctica, ¿sí? Y por ende una alteración del sensorio. Para nosotros hablar de una alteración del sensorio, ¿sí? Decimos que en la escala de Glasgow tendremos entre un 10 y 11, ¿sí? ¿Ya? En la escala de Glasgow, ¿sí? Entonces nosotros aquí ya podemos hablar de una sepsis severa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que esto, ¿sí? Puede desencadenar el siguiente componente, que es un shock, ¿sí? El shock. Ahora, nosotros para hablar de un shock, ¿sí? Debemos definir a este shock, ¿ya? Un shock tiene dos componentes, ¿sí? Extra. Tenemos a los 4 componentes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más los componentes, ¿sí? de la sepsis, y a esto se le suma, ¿sí? A este se le suma una a este se le suma una hipotensión aún con reposición de líquidos. ¿Sí? Aún con reposición de líquidos, y nos obliga a nosotros a usar agentes inotrópicos o vasopresores como serían la dopamina o la noradrenalina, ¿sí? Y eso es algo importante de ¿ya? Nosotros decimos entonces que el shock, ¿sí? puede tener dos fases en este caso, que es un shock temprano y un shock refractario. ¿Sí? En el shock temprano, pues es la respuesta convencional, ¿no es cierto? Esta respuesta convencional al líquido y cristaloide, y el shock refractario, en cambio, es cuando ya ha pasado una hora, ¿sí? de esta administración de líquido y compuesto cristaloide y no hay respuesta. ¿Sí? Y no existe mejoría. ¿Qué nos lleva a todo esto? Cuando ya llegamos a la fase de lo que es el shock, ¿sí? Estamos aquí en el shock, puede causarse, ¿sí? en un caso, lo que se conoce como fallo multiorgánico, ¿sí? O como veremos en otro video, lo que es la fase del shock, ¿sí? irreversible. Entonces aquí hemos visto los componentes que forman pues la diferencia entre lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis y el shock, ¿sí? Es importante tratar de entender todo esto porque nos ayuda a nosotros a tener una idea de cómo se va a tratar a un paciente dependiendo de la fase en la que se encuentre.